Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver el proceso de corte por chorro de agua con abrasivos. Bueno, acá tenemos una lista de procesos que se utilizan para cortar chapas, ¿no es cierto? Que en alguna medida la chapa es una materia prima, que en nuestro país la produce la empresa Siderar, ¿no? Para cortar la chapa tenemos métodos tradicionales y tenemos métodos más modernos, por llamarle de algún modo. Dentro de los métodos tradicionales tenemos procesos térmicos, como pueden ser el oxicorte, procesos mecánicos, como el cizallado, cuando una chapa la dividimos en dos partes, por ejemplo, es decir, hacemos todo un corte en sentido longitudinal, y el corte en matriz. Respecto de los métodos más modernos, dentro de los mecánicos tenemos el punzonado de control numérico, que no deja de ser similar al del corte en matriz, lo único que se hace en una máquina utilizando un herramental estándar, por decirlo de algún modo. Tenemos el chorro de agua con abrasivos, que es el proceso que vamos a explicar. Y dentro de un método térmico tenemos el de corte por láser. Que bueno, eso lo desarrollaremos la próxima clase, ¿no? Bien, ¿cuáles son las dificultades de los métodos tradicionales? Respecto del oxicorte. El oxicorte es un proceso en el cual lo que se hace es quemar en una torcha un gas asistido por oxígeno. Y bueno, este tipo de proceso genera una mala terminación superficial, una zona afectada térmicamente muy importante. Normalmente a la zona afectada térmicamente se le denomina como SAT, justamente de zona afectada térmicamente. Dependiendo de la composición química del material que nosotros cortemos y de su conductividad térmica y del medio en el cual se enfría, las más de las veces vamos a tener un perímetro endurecido. Y bueno, más que nada vinculado a la mala terminación superficial es que vamos a requerir de un proceso de trabajo posterior, que en el caso de ser un mecanizado, para la herramienta de corte realmente va a ser un problema porque se va a tener que enfrentar con una superficie despareja y, como decíamos, un perímetro endurecido, ¿no? O sea, dos situaciones claramente desventajosas para una herramienta de corte. Después, por otro lado, como incluso se ve ahí en la imagen, vamos a tener un surco de corte muy ancho y regular. Al surco normalmente se le denomina kerf. Bueno, es la designación que se le da en inglés y que en algún otro momento yo la voy a mencionar. Y claro, este proceso térmico le aporta tanto calor al material que está cortando que va a producir una distorsión geométrica, o sea, la pieza se va a torcer, evidentemente. ¿Cuánto se va a torcer? Va a depender de cómo esté fijada, de su espesor, de las dimensiones que tenga, del tipo de material. Bueno, esas son las variables principales, ¿no? Bueno, siguiendo con las dificultades de los métodos tradicionales, en relación al cizallado, y tenemos aquí arriba a la derecha un esquema del proceso, ¿no? En donde la chapa vendría en este sentido horizontal hasta apoyarse contra este tope G. Estos serían los dos filos de corte, el filo inferior y el filo superior, y acá hay un prensachapa, ¿no es cierto? O sea, la chapa viene y hace tope acá, y antes de producirse el corte, baja el prensachapa de manera tal que la chapa no quede suelta y cuando
el filo superior baje, se tienda a levantar, por decirlo de algún modo, y luego se produce el corte, ¿no? Entonces, el cizallado requiere de un herramental especial y costoso. Las máquinas, las guillotinas o las cizalladoras normalmente se caracterizan por la longitud de chapa que pueden cortar. Es uno de sus principales datos técnicos, por ejemplo, decir 2000 milímetros, ¿no? Solamente realizan cortes lineales y, como todos los procesos de corte mecánicos, el borde queda endurecido del material que se corta, porque el material en todo el largo de corte sufre una deformación plástica muy importante, no muy profunda, pero hay un grado de endurecimiento realmente importante que puede ser hasta de un 100% de incremento de la dureza, ¿no? En el caso del corte en matriz, que sería, por decirlo de algún modo, un caso particular del anterior, acá tenemos, por ejemplo, una matriz combinada en donde tenemos 1 y 2 punzones que nos permite, hay una sincronización entre el avance de este fleje y la bajada y subida, digamos, de los punzones, y en 2 golpes nos va a permitir realizar una arandela como la que se ve acá abajo, ¿no? O sea, mientras el primer punzón hace el agujero, cortando, digamos, esto es el material sobrante, el segundo punzón, después que el fleje avanzó un paso, produce el diámetro exterior, ¿no? Entonces, en el corte matriz, lógicamente que nosotros vamos a poder ya generar formas, pero lo vamos a poder hacer a partir de un herramental que va a ser un herramental especial y, lógicamente, fabricado al efecto, con lo cual su costo es elevado, ¿no es cierto? Este tipo de proceso se utiliza para lotes de producción de gran tamaño, por eso el caso de las arandelas. Solamente sirve para piezas iguales y, del mismo modo como pasaba antes, en el caso del cizallado longitudinal, el borde también nos va a quedar endurecido, ¿no? Bueno, respecto de la tecnología del corte por chorro de agua con abrasivos, antes les quería preguntar, ¿me escuchan bien? Sí, Dani, se escucha bien, ¿eh? Bien. El corte por chorro de agua con abrasivos es un corte mecánico que se obtiene por la combinación de la dureza de las partículas abrasivas, de la alta presión a la cual trabaja el chorro y de su alta velocidad que se transfiere en alta energía cinética de las partículas, ¿no es cierto? Es un proceso muy interesante desde el momento que puede ser aplicado prácticamente a cualquier tipo de materiales, tanto metálicos como no metálicos. El perímetro que nosotros podemos cortar puede tener una forma totalmente arbitraria, aunque lógicamente que si posee detalles muy finos, bueno, eso no va a ser tan fácil de reproducir en la medida que, entre comillas, lo que es la herramienta de corte es un chorro de agua y, lógicamente, bueno, uno no tiene demasiado control sobre ese chorro con abrasivos, ¿no es cierto? En cuanto al diámetro, el grado de dispersión, porque bueno, hay variables del proceso que afectan a ese valor y entonces, bueno, va a haber una variabilidad en lo que se refiere a la ranura o al kerf que va a producir el chorro de agua con abrasivos, ¿no? Se puede aplicar a chapas o placas o planchones, como se suele decir, con espesores de hasta 300 milímetros. Yo incluso he visto algún video de hasta 600 milímetros de espesor, y eso es independiente del material que se trate. Ahora, evidentemente, la velocidad del proceso disminuye muy fuertemente con el espesor, ¿no?
pero muy fuertemente. Después vamos a ver algunos valores de condiciones de corte en donde, bueno, un poco va a quedar reflejado esto que les estoy comentando. Dado que las máquinas de corte por chorro de agua con abrasivos son máquinas de control numérico, en donde normalmente la chapa se dispone debajo del cabezal de corte y esa chapa, que suele estar dentro de una cuba, suele estar quieta y es el cabezal el que se mueve en dos ejes o en más si es un cabezal de corte inclinable, se adapta perfectamente a la fabricación de pequeñas y medianas series de piezas y con un proceso de fabricación flexible en el sentido de que en una máquina de corte por chorro de agua es muy sencillo pasar de estar cortando una pieza a cortar otra distinta. Posiblemente sea uno de los equipos más flexibles que haya, ¿no? Porque es simplemente poner la chapa sobre la mesa, haberle cargado el perímetro a cortar al control numérico y decirle por dónde se inicia el corte, asignarle un material y un espesor y ya la máquina se pone a trabajar. Lo que sí, como hay fuerzas de contacto, lógicamente, o sea, el chorro al impactar contra el material a cortar se generan esfuerzos. Hay todavía procesos que son más flexibles, como es el proceso de corte por el proceso de corte por láser, en donde directamente ahí basta apoyar la chapa sobre la mesa, ¿no? En el caso de la máquina de agua hay que darle cierto grado de fijación porque si no la chapa se puede mover y bueno, y el corte de la pieza que nosotros querramos hacer nos puede salir distorsionado. Bueno, al proceso en inglés se lo denomina watershed cutting o WJC, corte por chorro de agua. ¿Por qué? Porque hay máquinas que solamente cortan utilizando agua y después está el proceso de abrasive watershed cutting, el AWJC, o corte por chorro de agua con abrasivos, cuando el corte se realiza con agua mezclado con partículas abrasivas. El primer proceso, que utiliza solamente agua, se emplea para cortar materiales blandos, o sea, cartones, cauchos, alfombras, etc. Y el segundo, que es sobre el que nosotros nos vamos a centrar, se aplica al corte de materiales duros como son la mayoría de los metales, ¿no? Bueno, en esta transparencia hay una suerte de línea de tiempo de cómo fue la evolución de la tecnología. En 1970 aparecieron los primeros equipos, pero de corte con chorro de agua. Entonces se comenzó a trabajar en el corte de materiales de baja resistencia y espesor, como los que comentamos en la transparencia anterior. En 1985, una empresa norteamericana le agrega al cabezal de corte un sistema por el cual el flujo de agua se abastece de material abrasivo y entonces, bueno, tenemos este nuevo proceso que posibilita el corte de los metales. Durante mucho tiempo, el principal defecto que tenía la máquina de corte por chorro de agua era que el perímetro cortado, en realidad, no quedaba en escuadra, o sea, si uno mira el perímetro cortado de la chapa, no está a 90 grados de la superficie superior y de la superficie inferior de la chapa, sino que presentaba una conicidad. Que esa conicidad muchas veces
requería de un proceso posterior, ¿no? Entonces, en el año 2005, la empresa norteamericana OMAX crea un sistema de inclinación del cabezal de corte en función de la velocidad de avance y en función del espesor del material a cortar, de manera tal que a través de, bueno, de esta posibilidad de disponer de un cabezal de corte inclinable, poder obtener un corte totalmente en escuadra del lado pieza. Y bueno, el otro avance tecnológico que en realidad yo diría que esto es algo que hasta el momento no se ha detenido. Las primeras bombas de las máquinas de corte por agua, eran del orden de los 10.000 PSI. Hoy, si mal no recuerdo, ya hay máquinas comerciales con 90 y pico mil PSI. A partir del 2015, que empezaron a aparecer las máquinas de 60.000 PSI de presión, que son unos 4.000 bares aproximadamente, esa presión es tan elevada que permitió o permite obtener cortes en escuadra sin necesidad de inclinar el cabezal. O sea que las máquinas más modernas ya no requieren del cabezal de corte inclinable, ¿no? Nosotros en el INTI tenemos una máquina que es del 2000, yo no me acuerdo bien, pero debe ser del 2010, 2011, por ahí. Es una máquina Flow. Y bueno, tiene una bomba de 40.000 PSI y tiene un cabezal de corte inclinable. Bueno, esquemático, esto sería conceptualmente una máquina de corte por chorro de agua con abrasivos, ¿no? Acá tenemos en dos lo que sería el sistema de alta presión. El ingreso del agua, las cañerías de alta presión, acá tenemos el cabezal de corte. En esta manga está el abrasivo, que bueno, se aspira por un efecto Venturi. Y bueno, acá tenemos la chapa que, como les decía, normalmente lo que la máquina hace en realidad, porque es más sencillo, lo que mueve la máquina CNC es la posición de la punta del cabezal de corte respecto de la chapa a cortar, ¿no es cierto? Vamos a volver para atrás. Nos vamos a centrar ahora en este sector de la máquina, lo que sería concretamente el cabezal de corte. El cabezal de corte tiene lo que se llama el cabezal de agua a alta presión. O sea, una máquina de corte por agua, el cabezal terminaría en estas piezas que estamos viendo ahora. Tenemos esta pieza y dentro lo que se denomina la water nozzle. La verdad que es muy difícil de traducir eso, es nariz de agua, ¿no es cierto? Que es esta pieza que tenemos acá a la derecha. Esta pieza tiene un orificio de unos 0,3 de milímetro y acá tiene una pieza de zafiro que tiene una muy elevada resistencia al desgaste. Por el interior de este tubo es que viene el agua a muy alta presión. Cuando la máquina incorpora abrasivos, el cabezal que veíamos antes es este que está acá. Y acá tenemos la abrasive nozzle que se le agrega. Por acá ingresa el abrasivo por efecto Venturi, como les decía, que se junta con el chorro de agua y en esta salida tenemos un diámetro de entre 0,8 a 1 milímetro de diámetro aproximadamente, ¿no? Estos tubos está visto, porque bueno, se ha experimentado mucho sobre qué dimensiones debería tener para tratar de poder enfocar del mejor modo posible esta corriente de agua. Tiene 70 milímetros de longitud, eso en todas las máquinas que hay.
y las medidas pueden rondar entre 8 décimos a 1,2 milímetros de diámetro aproximadamente. Entonces, estos son valores de la actualidad, ¿no? Las máquinas tienen condiciones operativas en términos de la presión que pueden ir desde 40.000 hasta 94.000 psi. La velocidad del flujo de agua puede alcanzar los 4.000 km por hora. El caudal es muy pequeño porque la cantidad de agua en realidad que utiliza la máquina, dado lo estrecho, lo angosto, lo fino del chorro, es de 4 litros por minuto. Como les había comentado, el orificio de la water nozzle puede estar entre 0,1 a 3 décimos de diámetro y el de la abrasive nozzle, por donde sale el agua ya con el abrasivo, de entre 0,8 a 1,2 milímetros. La abrasive nozzle se fabrica de metal duro y tiene una duración aproximada de entre 40 a 100 horas de uso. Y el abrasivo que se emplea se denomina granate natural y tiene una dureza de 7,5 en la escala de Mohs. La escala de Mohs es una escala de dureza que utilizan los geólogos y que está basada en realidad en una capacidad de rayado, no en una capacidad de marcado, de penetración, como son las que se usan en mecánica, ¿no? La dureza Rockwell o la dureza Brinell. La escala Mohs está basada en la capacidad que tiene un material de rayar a uno más blando. En esa escala, el material más blando, si mal no recuerdo, creo que es el yeso, que se le asigna un valor de 1, y el más duro es el diamante, al cual se le asigna un valor de 10, y el diamante tiene la capacidad de rayar todos los materiales naturales, incluso artificiales, que hay que hay disponibles, ¿no? El tamaño del grano abrasivo es del orden de 0,2 a 0,3 milímetros. Aunque en realidad cuando uno pide el abrasivo, cuando compra el abrasivo, se habla de un garnet o granate 80, porque es una malla, un tamaño de malla 80. Quiere decir que el abrasivo pasa por una malla, por un tamiz, que tiene una medida, tiene una cantidad de 80 orificios por pulgada lineal. Eso es lo que quiere decir, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí tenemos una idea del consumo del abrasivo, que es de prácticamente es medio kilo por minuto, ¿no? O sea, la máquina en realidad consume mucho abrasivo. El último dato es el stand-off, que el stand-off es la distancia que hay entre la punta del pico de corte y la superficie de la chapa. Está claro que si yo pongo el pico muy alejado de la superficie de la chapa, el chorro de agua ni bien sale del pico, ya se tiende a abrir, y cuanto más lejos yo lo deje ir, más grande va a ser el cono y mucha va a ser la capacidad de corte que se pierda en el camino, ¿no? Entonces, el stand-off normalmente suele ser igual, digamos, o debería ser igual al diámetro del orificio que tiene la abrasive nozzle que tiene la máquina, ¿no? O sea, alrededor de 1 milímetro. Bueno, acá tenemos un listado de condiciones de corte, que la condición de corte en realidad es una velocidad de avance en milímetros por minuto. Fíjense que en el caso de los aceros al carbono, por ejemplo, cuando pasamos de 1,6 a 50 milímetros, es decir, que estamos multiplicando 30 veces, ¿no? La velocidad pasa de 500 milímetros por minuto a 38. Y en el caso del aluminio, yendo desde 1,6 a 100 milímetros, pasa de 1300 milímetros por minuto a 25 milímetros por minuto.
Es por eso que, bueno, el proceso en realidad, las empresas que utilizan este tipo de proceso lo suelen aplicar en el rango, digamos, de un espesor intermedio, como puede ser 2 milímetros aproximadamente, hasta 12, 15 milímetros habitualmente. No quiere decir que se puedan cortar otros espesores, inclusive tan gruesos como los que les comentaba antes. Por ejemplo, en el caso de la máquina del INTI, que puede cortar hasta 120 milímetros, pero lo que siempre hay que tener en cuenta que el pico dura 100 horas. Entonces, si yo lo pongo a cortar piezas de mucho espesor que me llevan horas de corte, voy a cambiar picos de corte muy seguidos, lógicamente, ¿no? Y los picos son caros, yo no me acuerdo, pero deben salir $500 aproximadamente. Bueno, acá en esta transparencia están todas las variables del proceso. Inclusive, bueno, ahí está indicado el stand off con la letra X, ¿no? Lo tenemos acá. A ver si se ve el mouse ahí. Ahí está, ¿no? Y bueno, inclusive el cabezal de corte acá está inclinado, pero no con la finalidad de compensar ninguna cosa, ¿no? Y acá está el efecto que yo les decía. En realidad, como el chorro de agua, a medida que va ingresando en el espesor del material, va perdiendo energía, el corte queda con una conicidad, ¿no es cierto? Entonces la ranura es más ancha arriba y más estrecha abajo. Por eso decíamos que el corte no resultaba en escuadra cuando las máquinas tenían menos de 60.000 psi de presión. Bueno, respecto de las partículas abrasivas, hay un estudio hecho por dos investigadores, uno alemán y el otro es un checo, Momber y Kovacevic, en donde clasificaron las formas en estas 7 que tenemos acá. Evidentemente va desde el grano más tenaz, por decirlo de algún modo, y con menor capacidad de corte, hasta el menos tenaz y con aristas más vivas, con mayor capacidad de corte, ¿no es cierto? Y bueno, los otros datos ya los habíamos mencionado. En relación a las características del proceso de corte de chorro de agua con abrasivos, habíamos comentado que se adapta a una gama muy pero muy amplia de materiales, tanto metálicos como no metálicos, y de los metálicos incluso con tratamientos térmicos de temple y revenido. Según la gente de Flow, el proceso se lleva mal, por ejemplo, con el corte de metal duro, porque el metal duro es un material con una resistencia al desgaste muy elevada y bueno, ahí tendría una suerte de limitación este proceso, ¿no? Bueno, lógicamente que hay una ausencia de herramienta de corte, porque bueno, la herramienta de corte es concretamente ese chorro de agua con abrasivo, concretamente es el abrasivo en realidad la herramienta de corte, ¿no? Y más que nada la energía con la que se impulsa esas partículas. Se habla de un corte frío. ¿Por qué se habla de un corte frío? Porque en realidad durante el proceso prácticamente no se levanta temperatura en la zona donde se realiza el corte. Tampoco hay un endurecimiento, por lo menos que pueda ser medible, inclusive con durómetros de laboratorio, como pueden ser los Vickers o Knupp. De hecho, nosotros hemos hecho pruebas para tratar de medir variaciones de dureza en zonas próximas próximas estoy hablando de unos pocos, digamos, 30 micrómetros estoy diciendo, ¿no? De la superficie de corte, y en realidad no se observa ninguna variación.
Por eso decimos que, bueno, es un corte frío. No hay una zona afectada térmicamente, no hay una zona prácticamente endurecida. El proceso, ahí dice, no produce humos ni sustancias tóxicas, que es cierto. Sí produce, en alguna medida, cuando el proceso se inicia, una suerte de columna de vapor, ¿no? ¿Por qué digo cuando el proceso se inicia? Porque en la medida que el chorro todavía no perfora el material, bueno, impacta sobre la chapa, y a pesar de que el corte se realiza con la chapa sumergida para tratar de bajar el nivel de ruido, bueno, evidentemente que hay un rebote, y ese rebote produce, bueno, una columna, digamos, húmeda, ¿no? Una particularidad que tiene el proceso este es que prácticamente no tenemos rebaba, que la rebaba es un defecto casi característico de los procedimientos térmicos, que tanto se puede dar del lado de entrada como del lado de salida, porque del lado de entrada la rebaba se puede producir, por ejemplo, por material fundido que se ve expulsado de la ranura y que se adhiere al filo superior, y del lado de la salida, bueno, ahí siempre suele haber una rebaba, ¿no? El proceso es muy rápido, tanto que, bueno, acá está un poco exagerado, no es instantáneo, es muy rápido el proceso de arranque y de parada. Los esfuerzos son bajos, pero no son tan bajos como para que uno pueda simplemente apoyar la chapa sobre la mesa de corte, salvo que, bueno, la chapa por sí misma tenga un peso importante porque es gruesa, ¿no es cierto? Pero si no, bueno, conviene fijarla porque se puede mover. Es posible realizar varias cortes en forma simultánea, se refiere al apilado de chapas, ¿no? Porque para cortar distintas piezas la máquina tendría que tener más de un cabezal. Las superficies de corte, bueno, como decíamos, suelen tener un chaflán, aunque eso va a depender del tipo de máquina que tengamos, y las rugosidades, medidas en sentido, digamos, perpendicular al espesor de la chapa, suelen estar para el parámetro RA entre 3 a 10 micrómetros. Tampoco es algo que uno pueda controlar demasiado, ¿no? Porque la rugosidad básicamente va a depender del tamaño de las partículas abrasivas, que, bueno, lógicamente que es bastante heterogéneo eso, porque se trata de una arena, y bueno, inclusive ustedes vieron las formas tan diversas que pueden tener las partículas abrasivas, y de la velocidad de avance. A medida que uno baja la velocidad de avance, haciendo el proceso más ineficiente, se logra un mejor perímetro cortado, pero bueno, a expensas de un aumento significativo del precio de la pieza cortada, ¿no es cierto? Cuando uno tiene que asegurar una medida, por ejemplo, vamos a suponer que a partir de una chapa tuviéramos que cortar una probeta de tracción plana, ¿no es cierto? Y en la zona central tenemos que obtener que tenga un ancho de 12,5 milímetros. El chorro de agua no es como una fresa, no tiene un diámetro muy definido. El diámetro, como les decía, va a depender de la posición del offset, del stand-off, es decir, de la distancia entre el pico y la superficie de la chapa. Va a depender del grado de desgaste que tenga el pico de la máquina. O sea, si yo tengo un pico desgastado, voy a tener un chorro, digamos, de mayor diámetro. Y en consecuencia, el offset se refiere a la posición del centro del chorro de agua respecto del perímetro a cortar, ¿no? Uno normalmente, si tiene que hacer piezas con una medida con cierto grado de precisión, y posiblemente va a tener que hacer alguna prueba previa
para hacer un ajuste, ¿no? Las piezas habitualmente no suelen presentar distorsión y lógicamente en función de lo que veníamos explicando, la precisión del proceso va a depender de las condiciones operativas, ¿no? Del stand-off básicamente va a depender del diámetro del pico de la máquina. Una cosa negativa que tiene el proceso es que es bastante ruidoso. Inclusive cuando se realiza el corte sumergido, ¿no? La verdad que nosotros no lo hemos medido, pero deben ser tranquilamente sus, no sé, 80, 90 decibeles. Y bueno, después el ancho de la ranura de corte es variable en función de lo que veníamos hablando y puede estar en el orden de lo que está indicado ahí en la transparencia. Bueno, ¿cuáles son los problemas con la calidad del corte? Tenemos por un lado la conicidad. Entonces, cuando el cabezal es fijo, no queda otra que bajar la velocidad de avance. ¿A qué se refiere un cabezal fijo? A un cabezal cuyo pico está siempre a 90 grados respecto de la superficie que tenemos que cortar. Entonces, quiero bajar la conicidad, lo que tengo que hacer es bajar la velocidad de avance. ¿Para qué? Para que el chorro abrasivo esté más tiempo pasando por el mismo lugar. Entonces el corte queda en la escuadra, pero, como decíamos antes, aumenta el precio de ese corte. La otra opción sería utilizar una máquina con cabezal de corte inclinable o la mejor de todas, una de última generación con una presión mayor de 60.000 psi, ¿no es cierto? Y después está el defecto de estriado, que la manera de disminuirlo, porque no se lo puede eliminar, es reduciendo la velocidad de avance también. Y bueno, como resultado de todo lo que estamos comentando, hay que encontrar una solución de compromiso entre una calidad aceptable que se pueda obtener en un tiempo de fabricación lógico, ¿no? Entonces, acá tenemos el tema del estriado, ¿sí? Acá se ve concretamente que al estar las estrías, esto se cortó en este sentido, desde acá arriba hacia abajo, y claro, la pieza avanzando hacia allá, por ejemplo, produce un desvío del chorro más o menos a la mitad del espesor. Entonces, bueno, en la zona más baja queda muy evidenciado, bueno, este defecto de estriado, ¿no? Y acá está lo que nosotros decíamos de la ranura cónica. Una ranura más ancha en la parte superior y más angosta en la zona inferior. Esos defectos se pueden corregir bajando la velocidad de avance. Bueno, el fabricante norteamericano Flow de este tipo de máquinas, y que inclusive fue el creador del proceso en el cual le agregó el abrasivo al chorro de agua, dentro de su control numérico le pide al usuario que elija cuál es la calidad de corte que el usuario desea en función del material a cortar y del espesor que va a cortar. Entonces lo califican a esas calidades como Q1 hasta Q5, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a variar entre un caso y otro? Te va a ir sugiriendo velocidades de avance cada vez más pequeñas. La mayoría de la gente utiliza el Q3. Fíjense que en el Q3 también tenemos estriado. En el Q1 es muy significativo, ¿no es cierto? En el Q5 prácticamente tiende a desaparecer, pero bueno, la disminución de la velocidad de avance es muy drástica con el consecuente aumento importante del tiempo de producción, ¿no?
Bueno, esta distancia entre el pico y la superficie de corte era lo que nosotros le llamábamos como el stand-off. A medida que el pico está más alejado de la superficie a cortar, el chorro incrementa su diámetro porque el chorro se va haciendo un cono y ese cono se va abriendo y cuanto más lejos esté de la superficie a cortar, más se abre y menor capacidad cortante tiene. Evidentemente, la ranura a la entrada se va a hacer mayor y lo que va pasando es que en el sentido del espesor, o sea, conforme las partículas abrasivas van pasando a través del espesor que tienen que cortar, van perdiendo energía cinética porque van impactando contra el material y entonces la ranura se va cerrando produciendo la conicidad típica de las máquinas de chorro de agua. Entonces, como ya lo dijimos varias veces, menos velocidad de avance, menor conicidad. Bueno, esta es la máquina OMAX, que si mal no recuerdo es del año 2005 aproximadamente, que fue la primera máquina que salió al mercado con el cabezal de corte inclinable, ¿no? Con el sistema que ellos llamaron tilt-a-jet. Esta máquina, que bueno, tenía por siglo a la 2626, era una máquina que tenía recorrido en los ejes X de 610 por 610 milímetros. Eso da una idea del tamaño de chapa máxima que podríamos trabajar. La velocidad máxima de corte se refiere a la velocidad de avance, ¿no es cierto? Son 5100 milímetros por minuto. Acuérdense que en la tabla que habíamos estado viendo antes, la velocidad más alta estaba en el orden de los 1300 milímetros minuto para un aluminio de 1,6 milímetros de espesor. El nivel de ruido dice que está situado alrededor de los 80 decibeles. Y bueno, esta máquina tenía una bomba de 40.000 psi. El tipo de abrasivo es el que usa prácticamente todo el mundo. El diámetro de la boquilla era de 0,8 milímetros y el stand-off, la distancia sugerida, de entre 0,5 a 1 milímetro, que el promedio de esos dos valores extremos es aproximadamente el diámetro del orificio de la boquilla, ¿no? Bueno, acá hay un, digamos, detalle de la mecánica de este sistema. Y en esta imagen que está acá a la derecha, lo que se observa es que al inclinar el cabezal de corte, lo que nosotros logramos o el efecto que se logra es que esta cara resulte perpendicular a la superior y a la inferior. Por eso habla de una pared compensada. Y lógicamente al inclinar el cabezal de corte, la parte que nos sirve, que ellos le llaman wasted, ¿no? El descarte, por decirlo de algún modo, el defecto va a ser el doble, ¿no es cierto? Porque estaremos tirando todo el defecto sobre la parte que queremos descartar. Así como dato, digamos, anecdótico, les podemos comentar que con las máquinas de cabezal fijo y con bombas de 40.000 psi, normalmente los chaflanes están entre 3 a 6 grados aproximadamente, o más que hablar de chaflán, la conicidad, ¿no es cierto? Bueno, y así es como se ve una máquina de última generación del fabricante Flow, en donde ya esta máquina dispone de una bomba de 60.000 psi y como consecuencia de ello ya no requiere del cabezal de corte inclinable, ¿no? Esa máquina concretamente tiene un cabezal doble, con lo cual puede estar haciendo dos trabajos en forma simultánea. Bueno, para terminar vamos a ver un video que es justamente de Flow, con una máquina de cabezal inclinable. Esa es una pieza, en realidad decía, de 0.25
pulgada, ¿no? No es una pieza maciza, es una pieza de chapa, bueno, ahora lo estamos viendo, ¿no? Bueno, fíjense cómo la máquina salpica, lógico, ¿no? Y fíjense el efecto de cono que yo les decía que sucede con el chorro de agua, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como no hay, uno no puede palpar con una herramienta sobre el material que va a trabajar, evidentemente que no se pueden alcanzar los mismos grados de precisión que uno puede obtener por mecanizado, ¿no? Ahora estamos cortando, seguimos con acero inoxidable sobre, en este caso, una superficie curva, ¿no? Porque es un medio tubo. Bueno, están haciendo un poquito de marketing, ¿no? Están cortando el logo de la empresa. Fíjense que ahí la pieza se podría mover perfectamente, ¿no? Porque el chorro estaba impactando de uno de los lados de la pieza. Ahora está cortando un fenólico. Lo está haciendo a una velocidad de avance muy baja. Y ahí está haciendo en realidad un corte en 3 dimensiones. Más allá de algunos detalles que yo pude haber comentado, no deja de ser un proceso que sorprende, ¿no? Bueno, ahí está la pieza. Ahí está cortando granito. 6 pulgadas de espesor. 6 pulgadas son 150 milímetros. Entonces, bueno, lógicamente, como les decía, aumenta el espesor y ahí parece prácticamente que no se moviera el chorro, ¿no? O sea, el proceso se vuelve muy, muy lento. Pero bueno, en función de lo que uno quiera hacer, es una alternativa muy buena para este tipo de trabajo. Y estamos hablando de 150 milímetros de espesor, ¿no? Bueno, todo el chorro de agua que va a parar a la cuba produce esas olas. Ahora van a cortar un acero 4 pulgadas. 4 pulgadas son 100 milímetros. Ahí lo tienen sostenido el material, a pesar de que es muy pesado, ¿no? Pero bueno, el propio proceso puede tener alguna fluctuación, generar alguna vibración. En este caso, con semejante masa, eh, se puede ver atenuada esa situación. Aluminio, 1,5 pulgadas, 38 milímetros.
Y bueno.